Hola, mi nombre es Lobsan Salguero. En este canal vamos a hablar de mercadeo, de publicidad, de estrategia y sobre todo de qué hay detrás de todas estas acciones que hacen las grandes empresas, qué podemos aprender de ellas y por supuesto, qué nos podemos traer para poner en práctica nuestros negocios. Hoy comenzamos con 1984, el comercial más importante de la historia de la publicidad. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Para muchas personas este comercial puede ser simplemente interesante, atractivo o bueno, pasarla bien con él. Pero quiero que se fijen en varias cosas para que podamos hacer un análisis un poco más profundo. Este comercial fue grabado por Sir Ridley Scott. Gracias a su trabajo en Blade Runner se convirtió en uno de los, y otras tantas películas como Alien, se convirtió en uno de los personajes más importantes de el séptimo arte. Pero en este caso Steve Jobs necesitaba no una película, sino un comercial de 1 minuto en el cual le diera a conocer a todo el mundo que su producto más importante, Macintosh, estaba ya disponible para la compra. ¿Qué pasa en este comercial? Vemos que inicialmente hay un grupo de personas con algunas características en común, como que son calvas, tienen máscaras antigas, utilizan unas gafas de una manera particular, van vestidas todas de la misma manera y caminan al mismo ritmo. Sí, como lo hacen los prisioneros de los campos de concentración, por ejemplo, que vamos a ver un poco más adelante en donde profundizamos esto. Luego nos vamos a dar cuenta que aparece una rubia. En Colombia diríamos que es una mona, pero pues en otros países no van a entender, entonces vamos a hablar de una rubia. Y cuando hablamos de la rubia pero tiene una característica muy interesante, y es que es una rubia muy atlética, es una rubia voluptuosa, eso hace que llame la atención sobre su pecho cuando corre. Y también trae algo en la mano, trae un martillo. Tenemos un escenario de tecnología, un futuro distópico, y de un momento a otro aparece una rubia bastante tonificada, bastante bronceada, con un martillo en la mano. Según muchos estudiosos, ese martillo representa al martillo de los trabajadores y de los proletarios, de los comunistas de Rusia, de la Unión Soviética. Y si se dan cuenta, aquí está la bandera por si no la recordaban, y si se dan cuenta, todo esto tiene que ver con la manera como la historia se sigue desarrollando. Vemos que ella viene corriendo y detrás de ella vienen unas personas que no sabemos quiénes son, que vemos que no les vemos la cara. Son como unos guardias y asumimos que vienen a capturarla porque está haciendo algo muy, muy malo. ¿Okay? Entonces ella lanza este martillo, rompe la pantalla y en la pantalla veíamos antes que había una persona con una mirada así como muy grande dando unas instrucciones a estos prisioneros que iban llegando allí a sentarse. Se rompe la pantalla y ella revienta ese momento con una luz al romperse la pantalla. Vemos cómo esta luz ilumina a las personas y luego vamos a ver cómo cierra el mensaje en enero de 1984 se lanzará Macintosh y nos daremos cuenta por qué 1984 no va a ser como 1984 y hasta ahí llegamos. Luego aparece el logo de Apple, que es un logo multicolor del cual hay bastantes teorías. Unos dicen que tiene que ver con un homenaje a Turing, que es el inventor de los computadores, que muere por haber mordido una manzana envenenada, se suicida mordiendo una manzana envenenada, pero eso es otra historia que luego hablaremos cuando hablemos de la historia de las marcas. Y entonces nos vamos a devolver muy rápidamente. Primer hecho: estos personajes que veíamos como prisioneros se parecen mucho a los prisioneros que encontrábamos en los campos de concentración judíos. Número 2, estos personajes que vemos corriendo, persiguiendo a la rubia, parecen unos guardias a los cuales no se les ve el rostro. En Estados Unidos son muy importantes las corporaciones. Las corporaciones son las que mandan en Estados Unidos.
Y las corporaciones son anónimas. Nunca sabes quién es realmente el dueño de la corporación o es una persona absolutamente deshumanizada. Resulta que para la comunidad judía, y ya les voy a contar un poco de qué va el cuento, para la comunidad judía, la marca IBM es una marca antisemita, es una marca que es mala. Es una marca que está en contra de ellos porque cuando se hizo el Holocausto, las máquinas con las cuales contaban a los judíos eran máquinas de IBM y ese número que vemos en el brazo de los judíos era como un código de barras, era como el código de barras del supermercado. Y con ese código de barras lo que hacían es que codificaban de acuerdo a su origen, de qué países venían, en qué habían trabajado y con eso podían tener una estadística mucho más cercana y apropiada para entender cuál era el retorno, cuál era el rendimiento, en qué momento se morían y bueno, eso es lo que nos cuenta un libro que está por allá. Entonces, allí tenemos a los judíos y allí tenemos a IBM. ¿Y qué pasa con IBM? Pues que IBM era el enemigo en ese momento porque era el gigante azul y era el que tenían que vencer muy rápidamente. Y luego de eso tenemos cuando se rompe esta luz y esa mirada que todo lo ve. La luz tiene que ver con algo que se llama el mito de la caverna, por allá de Platón. Y en el mito de la caverna básicamente nos dice que vivimos en un mundo, la gran mayoría, en un mundo en el cual lo que observamos a nuestro alrededor es el reflejo de lo que realmente pasa en el exterior. Entonces de pronto alguien sale al exterior, por alguna razón extraña, sale de la caverna al exterior y se da cuenta que las cosas no son tan como las veíamos, sino que son diferentes. Sí, esto es muy Matrix, yo lo sé, pero pues es que Matrix también viene metido con el tema del mito de la caverna. Y aquí en este punto, cuando baja esta persona le dicen que está loco. ¿Sí ve que es como Matrix? Y como está loco, entonces la gente no le cree hasta que pasa un tiempo o bueno, en fin. Lo importante allí es que nos está diciendo que esa luz que nos está arrojando al haberse reventado la pantalla con el símbolo del comunismo, esa luz que nos está arrojando, nos está mostrando otra realidad. Nos está mostrando que 1984 no tiene que ser como 1984. 1984 es la novela escrita por George Orwell en 1948, en la cual nos habla de un futuro distópico, un futuro en el que todos somos iguales, en el que nadie tiene personalidad y sobre todo en el que hay un individuo que no podemos ver, que nos observa, como las corporaciones. Y en ese futuro distópico entonces aparece Mac diciendo, o para este caso Apple Computer, diciendo que gracias a sus productos 1984 no va a ser así, no va a ser distópico, no va a haber este control mental, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace que este comercial sea el más importante de la historia? Varias cosas. Primero, si a usted le gusta la ciencia ficción, el comercial le llamó la atención simplemente porque parece ciencia ficción. Si usted tiene alguna idea pseudo izquierdosa o comunista, pues le va a llamar la atención el tema del martillo y el tema de romper la estructura, pues así como hegemónica, vertical, imperialista. Pero si usted tiene alguna cosa que ver con los judíos, que entre otras cosas son los dueños de todos los imperios financieros en Estados Unidos y en el mundo, pero si usted tiene alguna línea con los judíos, pues también el comercial le va a llamar la atención. Si usted se leyó el libro, así como un poco estudioso y tal, y también le va a llamar la atención. Y si simplemente le gustó ver a la modelo que se parece a las divas de los 70, que acuérdense que estábamos saliendo, hablábamos de que los 60, luego los 70, la liberación sexual, aparecen, no sé, Farrah Fawcett, habíamos tenido a Barbarella, aparecen todas estas mujeres que se parecen mucho a esta mujer que nos liberó. Es una mujer la que salva la historia. No es un hombre. Y eso ya es un cambio de roles en 1983, cuando lo estaban haciendo, 1984, cuando lo lanzan. Todo esto hace que el comercial tenga muchos anzuelos, muchos ganchos en los cuales se puede pegar en su mente. Y piensen en algo. Quienes utilizaban inicialmente los Mac eran artistas. Eran personas sensibles al arte, por supuesto, al séptimo arte. Y todos sabemos que el artista tiene un pensamiento un poco más amplio y que muchos artistas tienen una visión de la vida un poco más de izquierda. ¿Cuál es el gancho que a usted lo atrapó? ¿Cuál es el gancho que lo llevó a usted a conectarse con este comercial? No tengo ni idea. Pero seguramente vamos a seguir hablando de mercadeo. Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera. Nos vemos. Gracias. Chao.